Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a 5 futbolistas que jugaron en River y que podrían ser refuerzos del Millonario en el siguiente mercado de pases. Ya he subido videos en cuestión de futbolistas que podrían llegar a ser incorporaciones que están jugando en el fútbol local, y también otro video de aquellos jugadores que podrían ser refuerzos que están hoy por hoy en el fútbol brasileño. Sin embargo, en este video en cuestión me voy a centrar únicamente en ex River, en aquellos jugadores que hicieron las divisiones inferiores en su momento en el elenco de Núñez, que tuvieron un paso, la mayoría de ellos positivo, por el Millonario, y que hoy quizás no se encuentran en la mejor situación en sus respectivos equipos y por eso podrían estar pensando en volver. Marcelo Gallardo quiere armar un equipo totalmente competitivo con vistas a 2025 después de lo que fue este flojo 2024, por lo menos en rasgos generales. Si bien hubo algunos buenos encuentros, la realidad es que el equipo quedó en el debe, tanto en la primera mitad de la mano de Martín de Micheli como en este segundo semestre ya bajo las órdenes del muñeco. En el mercado de mitad de año, Gallardo no se pudo hacer cargo del periodo de transferencias desde el minuto cero porque se dividió la primera parte en De Michelis y la dirigencia, y sí la segunda mitad en la cual estuvo al 100% en obras del muñeco. Así que a partir del 1 de enero, que es cuando abrirá el mercado de fichajes, ahí Gallardo decidirá qué futbolistas llegarán, y en este video vamos a analizar estos 5 casos en cuestión. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con Sebastián Driussi, que de los 5 futbolistas que voy a estar mencionando en este video, seguramente es el que haya tenido mejor 2024. Teniendo en cuenta que en su equipo, en el Austin Football Club, si bien es cierto que los resultados colectivos no se le dieron porque la franquicia de los Estados Unidos no logró estar en las instancias finales de la MLS. De hecho, una de las razones por las cuales el nombre de Driussi surgió de manera bastante fuerte durante estos últimos 7 días es porque estuvo en el Estadio Monumental, ya se encuentra de vacaciones más allá de que la temporada de la Major League Soccer no terminó, y pasó a saludar a Marcelo Gallardo, y obviamente también pasó por River, teniendo en cuenta que es el equipo donde realizó todas las divisiones inferiores en su momento. ¿Qué es lo que sucede con el caso de Driussi? Gallardo va a pedir como mínimo 2 delanteros en el siguiente mercado de pases. Cree que es una posición que se debe reforzar sí o sí, sabiendo que Pablo Solari y Miguel Ángel Borja son 2 futbolistas que podrían llegar a ser transferidos, y en base a esas 2 ventas River podría recibir un buen dinero. Si bien es cierto que más allá de las transferencias que se puedan llegar a dar en el siguiente receso, ya el muñeco sabe que va a contar con una base de una cantidad importante de millones de dólares. Se están hablando de 20-25 millones para incorporar. A eso hay que sumarle el dinero que recibirá River por las transferencias, pero Driussi no es un jugador barato. Ya de por sí, el hecho de que sea uno de los 10 mejores jugadores pagos de la MLS, sabiendo la cantidad de futbolistas que han arribado a los Estados Unidos en los últimos años, es algo que obviamente River no puede hoy por hoy equiparar bajo ningún punto de vista. Después es verdad, en este caso y en los casos que voy a estar hablando durante este video, uno siempre tiene en cuenta que el jugador va a querer regresar al equipo del cual surgió. Digo esto porque me parece que esta sería una facilidad más que importante como para que las negociaciones pudieran realizarse por lo menos de manera, no digo que sencilla, pero sí fluida. Negociar con los equipos de los Estados Unidos no es para nada fácil, pero no es que River nunca ha podido comprar jugadores del fútbol de ese país. De hecho, en su momento se compró a Ezequiel Barco, aunque es cierto que en primera instancia había venido en un préstamo por 2 años. Así como también a mediados de este 2024, en el caso contrario, River no tuvo ningún inconveniente en ceder, por ejemplo, a Héctor David Martínez y a Marcelo Andrés Herrera en distintos equipos del fútbol de la MLS. Austin le firmó en su momento un contrato millonario a Driussi y hoy lo tiene hasta el 31 de diciembre del 2025, con la posibilidad, si ambas partes así lo quieren, de renovar ese vínculo por una temporada más hasta el 31 de diciembre del 2026. Por ahora no se sabe qué es lo que decidirá Driussi porque todavía técnicamente falta una temporada, aunque en River no quieren esperar en caso de contratar al delantero. Después se verá, y esto ya lo ha mencionado Marcelo Gallardo en conferencia de prensa, cuál termina siendo la primera alternativa para reforzar el ataque de River, porque seguramente la delantera sea la posición donde más nombres aparezcan, y es algo totalmente lógico porque como ya se sabe que va a haber jugadores que abandonarán el club en ese sector de la cancha, es normal que cada vez sean más los futbolistas que suenen como para ser refuerzos de River en el sector ofensivo del equipo. Pero claro está, Driussi es un nombre
que quiere Gallardo y que en general siempre lo ha querido, pero después siempre también hubo dificultades. En su momento estuvo cerca de regresar cuando jugaba en el Zenit de San Petersburgo, pero por distintas cuestiones no se pudo dar su vuelta. Veremos si en este mercado de pases River, invirtiendo una buena cantidad de dinero, puede convencer a los dirigentes del Zenit, con la ayuda, claro está, del jugador, para que se pueda dar su vuelta. Vamos ahora a hablar de dos futbolistas que juegan en el mismo equipo y que el rumor de que podrían estar volviendo a River surgió de propios medios italianos. No fue el propio Millonario quien hizo circular la versión en primera instancia de que Lucas Beltrán podría estar pegando la vuelta. Y parecería algo extraño que el delantero regrese a River sabiendo que no se fue hace mucho tiempo, pasó poco más de un año. A mediados del 2023 fue cuando Beltrán, a cambio de alrededor de 20 millones de euros, decidió dejar River y ser transferido a la Fiorentina. Algo lógico, era un dinero verdaderamente muy elevado y el Millonario en la segunda mitad del año pasado únicamente disputó competiciones locales, teniendo en cuenta que quedó eliminado prematuramente de la Conmebol Libertadores en octavos de final contra Internacional de Porto Alegre. Si bien Beltrán había rendido y de hecho había sido sin lugar a dudas el mejor delantero de River en el primer semestre, la realidad es que era una venta que no se podía rechazar y por eso mismo se terminó llevando a cabo de una manera bastante fácil. ¿Qué es lo que pasó posteriormente a eso? Beltrán tuvo una temporada pasada, la 2023-2024, verdaderamente muy positiva, cuando se creía que a lo mejor sus primeros pasos en Europa iban a ser con muchísimos intervalos entre jugar y obviamente estar sentado en el banco sin ingresar. Verdaderamente estuvo más tiempo dentro del terreno de juego de lo que se esperaba. Es verdad, seguramente el jugador esperaba que en la segunda temporada, es decir, la actual, la 2024-2025, estuviera muchísimo más tiempo desde el inicio, y eso no es lo que sucedió. Por eso mismo se rumoreó, y más allá de que ahora Beltrán en estos últimos 30 días sí jugó un poco más, durante agosto, septiembre y octubre, que son los primeros 3 meses de la temporada en el fútbol europeo, verdaderamente sumó escasos minutos y hasta ni siquiera convirtió goles, luego de una, como dije, primera temporada más que aceptable en el fútbol de Europa. Y me parece que a partir de ahí surgen los rumores de un posible regreso a River. Está claro que el Millonario no puede pagarle a la Fiorentina lo que en su momento el equipo italiano le pagó al conjunto argentino, es decir, 20 millones de euros. Y además no creo que la Fiorentina quiera deshacerse de Beltrán por una venta ya desde el primer minuto. Me parece que intentarán negociar en primera instancia una cesión con una opción de compra altísima, por eso creo que Beltrán podría ser una alternativa, una variante para el ataque, pero Gallardo debería saber que lo va a tener un tiempo y después lamentablemente se volverá a ir a Europa. Es un jugador muy joven, todavía no tiene ni 25 años. Lo lógico es que siguiera en el fútbol europeo, pero teniendo en cuenta que River necesita delanteros, teniendo en cuenta que la Fiorentina aceptaría cederlo, por lo menos por una temporada, y me parece que ahí no hay que dejar de lado que la puerta para un hipotético regreso de Beltrán podría verdaderamente estar abierta. Después dependerá mucho de qué clase de delantero quiera Marcelo Gallardo, porque ya de por sí el muñeco ha manifestado que no quiere atacantes que jueguen entre los dos centrales y que sean únicamente referencias de área, y es algo totalmente lógico porque no le han salido bien las cosas ni con Borja ni con Vareiro. Beltrán, está claro, no es un futbolista que sea exclusivamente centro atacante, si bien es verdad que en el primer semestre del 2023, bajo el mando de Martín de Michelis, la mejor versión de Beltrán y quizás la mejor versión de River el año pasado, se lo vio jugando solo con 5 mediocampistas atrás, pero todos aquellos acompañándolo de manera constante. Veremos cuál es la idea del muñeco en el próximo mercado y si Beltrán estaría dispuesto a regresar dentro de un par de meses. Y el otro jugador de la Fiorentina de Italia, obviamente, es Luca Martínez Cuarta. Por lo pronto, el elenco italiano también estaría dispuesto a negociarlo, no en las mismas condiciones que Beltrán, porque en el caso de Martínez Cuarta ya lleva 4 temporadas allí. Recordemos que River lo transfirió en octubre del 2020, ese mercado de pases se atrasó un poco más debido a la pandemia por COVID, es decir, el mercado europeo duró prácticamente 3 meses más, básicamente porque inició después, y en ese entonces el conjunto de Europa le pagó a River 13.900.000 euros por la contratación de Martínez Cuarta. Es cierto que el jugador ha tenido mucha experiencia europea y uno puede pensar que en ese sentido la cotización aumentaría. Sin embargo, el hecho de que no haya sido titular en este último tiempo provoca que River, pagando un número inferior a lo que en su momento invirtió la Fiorentina,
se quedaría con el defensor central. Igual no es un número bajo, se está hablando de 8 millones de euros, lo cual es una cifra más que interesante que River obviamente puede abonar, porque en este momento el equipo de Núñez no tiene problemas económicos y tranquilamente podría invertir ese monto, pero hay que tener en cuenta que no hay que reforzar únicamente la saga central. El puesto de defensor está claro que es una posición que el muñeco quiere mejorar, teniendo en cuenta que, salvo por Germán Pesela y no en todos los partidos, después el resto de los jugadores han tenido muchísimas deficiencias e irregularidades a lo largo de este 2024, por lo que sí o sí Gallardo tenía intenciones de traer al menos un central de jerarquía y hasta podrían llegar a ser 2. En el caso de Martínez Cuarta, el hecho de que pueda jugar como primer o segundo zaguero y obviamente el hecho también de que Gallardo ya lo conozca porque es el técnico que lo hizo debutar en primera, y todo esto aumenta las posibilidades de que pueda volver a River en el siguiente periodo de transferencias. Está claro, hay que analizar absolutamente todas las circunstancias posibles, saber si el jugador tiene ganas de volver y el hecho también de que esto podría llegar a aumentar las chances de volver a la selección argentina, porque Martínez Cuarta ha sido un futbolista que, para lo que es las citaciones al combinado nacional por parte de Lionel Scaloni, el entrenador del albiceleste, ha sido también muy irregular, porque fue convocado para jugar la Copa América del 2021. Salió campeón, no fue al Mundial de Qatar y este año volvió a ser citado para jugar la Copa América del 2024 y está en una edad todavía de tener posibilidades de disputar el Mundial 2026, por lo que verdaderamente no digo que llegar a River le daría más chances, pero teniendo en cuenta que en su momento en el más grande tuvo un muy buen nivel, de hecho gracias a su buen rendimiento en las eliminatorias sudamericanas en el arranque de las clasificatorias de la Conmebol rumbo a la Copa del Mundo de Qatar, eso provocó que empezara el camino hacia ese mundial como titular. Después fue perdiendo de a poco el lugar justamente en sus primeros años en la Fiorentina, más allá de que haya jugado muchísimos partidos en el equipo italiano y hasta en algún momento llegó a portarle el brazalete de capitán. No es que ha sido un defensor central olvidado. De hecho, 4 años allí significa que mínimamente algún tiempo tuvo que haber estado desde el arranque. Pero hay que tener en cuenta que los momentos pasan y hoy no está atravesando su mejor instante. Así que veremos qué es lo que sucede en el siguiente mercado, pero teniendo en cuenta que el puesto de zaguero es una posición a reforzar en el siguiente receso y que Martínez Cuarta es un hombre que conoce bastante a Marcelo Gallardo y que además económicamente los 8 millones de euros no serían algo imposible de pagar para River, me parece que las puertas podrían ir abriéndose de a poco. Y vamos ahora a hablar de un jugador a quien Gallardo llamó para que sea refuerzo en el último mercado y tuvo una decisión que creo yo no le terminó afectando de manera positiva en su carrera. Gonzalo Montiel era el primer lateral derecho que tenía en la cabeza el muñeco para reforzar la plantilla en el último periodo de transferencias. Sin embargo, el jugador le agradeció obviamente el interés al Gallardo, pero decidió seguir en el Sevilla de España. Esto no le sirvió mucho porque en el equipo español es el tercer marcador de punta diestro. Es cierto que Lionel Scaloni en la selección argentina no ha tenido en cuenta la continuidad de ciertos jugadores a la hora de ser justamente convocados para la selección argentina. Sin embargo, el DT del combinado nacional ya ha manifestado que a partir del 2025 esto se va a modificar. Y por eso mismo me parece que Montiel podría estar decidiendo otra cosa en el siguiente periodo de fichajes. Aún así, esto no significa que Gallardo lo vaya a llamar. Hay que tener en cuenta que apenas Montiel se negó a volver a River a mitad de año, el más grande llamó a Fabricio Bustos y lo contrató. Y más allá de que Bustos empezó muy bien y hoy se encuentra en un nivel bastante irregular, jugando algunos buenos partidos y otros con rendimientos flojos, la realidad es que terminó siendo un futbolista que por lo menos se adaptó rápido a lo que es el lateral derecho, y teniendo en cuenta que es un jugador que se desempeña en la defensa, pero con características de las que quiere Marcelo Gallardo que tenga un marcador de punta diestra en River, hay que ver si vuelve a llamar a Montiel. Yo creo que las posibilidades están latentes teniendo en cuenta que no ha jugado prácticamente nada en el Sevilla durante estos primeros meses de la temporada europea. La realidad es que todo ha sido bastante flojo por parte del lateral derecho y sus únicos minutos, o por lo menos los más importantes, han sido vistiendo la camiseta de la selección argentina en las eliminatorias sudamericanas.
El Sevilla a mitad de año estaba dispuesto a prestarlo por una temporada, con una opción de compra lógica, es decir, alrededor de entre 6 y 7 millones de euros. Veremos si sigue teniendo la misma idea en el mes de enero o si en definitiva lo único que quieren ahora es una venta definitiva, seguramente por esas mismas cifras. Recordemos que Montiel había estado a préstamo en el Nottingham Forest de Inglaterra en la temporada 2023-2024 y en ese entonces la opción de compra que tenía el elenco de la Premier League para quedárselo de manera final era 11 millones de euros. Si bien es cierto que llegó a jugar algunos partidos en la liga más competitiva del mundo, la realidad es que no estaba en los planes para ser adquirido y eso provocó que obviamente tuviera que regresar al Sevilla, y en el equipo español no lo tienen en cuenta, así que habrá que esperar a ver si Gallardo tiene intenciones de incorporar un lateral derecho, porque River en los últimos 2 mercados compró 2 y gastó cerca de 9 millones de dólares entre los dos, alrededor de 5 por Bustos a mitad de año, y anteriormente en el mes de enero había invertido 4 por Agustín Santana, quien prácticamente no ha jugado con la camiseta de River. En la primera mitad del año Martín de Michelis no lo tenía casi en cuenta, jugó un par de partidos sobre el final del semestre, y en esta segunda mitad la verdad es que ha estado lesionado siempre. De hecho, hace una semana se había recuperado de su sinovitis, le habían dado la alta médica, pero después volvió a sufrir una distensión y ahora hay dudas de hasta si va a poder volver a jugar en este año. Yo creo que ya no va a tener minutos en lo que queda de este 2024 y por eso mismo Gallardo no vería quizás con tan malos ojos incorporar a otro lateral derecho. Pero por lo pronto Montiel no corre quizás con las mismas posibilidades que los 3 jugadores que mencioné anteriormente. Y el último futbolista del que vamos a estar hablando en este video en cuestión es nada más y nada menos que un jugador que a mitad de año había dado un salto importante en lo que respecta a su carrera y creía que eso le iba a facilitar el hecho de seguir estando en la selección argentina, y que uno puede pensar que, teniendo en cuenta esa transferencia que se dio en el último mercado, es complicado que Guido Rodríguez, que es el jugador del que voy a estar hablando ahora, pueda regresar a River en enero. Yo creo que lo de Guido Rodríguez está más pensado para mediados del año que viene, no tanto para el próximo mercado de pases. ¿Qué es lo que sucedió entre junio y julio de este 2024? El 30 de junio de este año, cuando acabó su contrato con el Betis, no tenía todavía resuelto dónde iba a jugar en la siguiente temporada. Finalmente, después de algunas negociaciones, terminó nada más y nada menos que firmando vínculo con el West Ham de Inglaterra. Es decir, terminó de jugar en la Liga Española y se iba a jugar a la Premier League. Y eso era algo que obviamente en ese entonces no se pensaba, pero que después terminó siendo algo positivo, porque si un futbolista se va a jugar a la liga más competitiva del mundo, está claro que termina siendo un salto importante en su carrera. ¿Qué es lo que lamentablemente sucedió con Guido Rodríguez? Empezó jugando y después lamentablemente se ha sentado en el banco de suplentes y hasta en algunos partidos no ingresa. ¿Por qué digo que es difícil que River pueda negociarlo en enero? Porque me parece que más allá de que el entrenador del West Ham hoy no lo tenga en la consideración más alta, no deja de ser un jugador que por condiciones y por haber llegado recién, creo que le van a terminar dando la posibilidad de que juegue en Inglaterra la temporada completa, tal como sucedió con Montiel, como mencioné recién, que estaba a préstamo en Nottingham Forest, que se podía rescindir la cesión a mitad de temporada, pero siempre en Inglaterra te dan quizás una posibilidad más, y eso es lo que van a terminar haciendo con Guido Rodríguez, sabiendo que como no invirtieron dinero en traspaso porque llegó libre desde el Betis hacia el West Ham, solo tuvieron que abonarle el contrato, no ven con malos ojos que se quede hasta final de la temporada. Y no es fácil traer un jugador del fútbol inglés, porque por lo pronto a los conjuntos de ese país no se los corre con dinero. River no va a poder ofrecer migajas. Si bien es cierto que el millonario tiene muchísimos millones de dólares para invertir, tampoco sé si van a querer poner tanto por un jugador que a lo mejor podrían sacar de manera muy barata a mediados del año que viene. Es cierto que la posición del mediocampista central es un lugar que River debe reforzar sí o sí, porque Fonseca nunca debió haber llegado, porque Craneviter es un jugador que pudo haber rendido en algunos partidos, pero físicamente no está a la altura de River, y porque Villagra tardó muchísimo en tener un buen nivel, y no es que en estos últimos partidos haya tenido un rendimiento descollante. Además, River únicamente está jugando partidos por la Liga
profesional. Es cierto que tampoco creo que se vayan los 3 en enero, me imagino que uno se quedará, pero el muñeco sabe perfectamente que esa es una zona del centro del campo de juego que debe sí o sí reforzarse en el siguiente mercado. Y Guido Rodríguez, más allá de que quizás no sea del gusto de la mayoría de las hinchas, no deja de ser un jugador de selección, no deja de ser un campeón del mundo, y muchas veces se ha hablado de que Gallardo quería ir por más campeones del mundo en el siguiente mercado de fases. La mayoría están jugando en equipos muy importantes y teniendo continuidad. Sin embargo, en el caso de Guido Rodríguez, que fue a la Copa América, después dejó de ser citado por Scaloni, y con el objetivo de quizás querer regresar al albiceleste, a lo mejor una vuelta a River podría servirle mucho para cumplir también esa meta. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, está claro que los 5 jugadores que mencioné no van a ser refuerzos de River en el próximo mercado, pero sabiendo la enorme cantidad de alternativas que está manejando el muñeco junto con su cuerpo técnico y que después obviamente le comentarán a la dirigencia porque son ellos los que terminarán negociando, está claro que surgirán muchísimos nombres y estos 5 jugadores seguramente aparecerán en algunos de los tantos listados que tiene el entrenador de River a la hora de armar el plantel del año que viene. Resumiendo cada caso, a Driussi es difícil traerlo porque es el único que hoy por hoy está teniendo buena actualidad. Aún así, si se pone dinero, el Austin podría alargarlo. Por Beltrán podría la Fiorentina aceptar un préstamo, pero con una opción de compra muy alta, es decir, River podría tener una temporada sabiendo que de cara al 2026 volvería al fútbol de Europa. Martínez Cuarta está cotizado en alrededor de 8 millones de euros. Montiel es el jugador que económicamente sería más accesible, pero también es quizás el que hoy por hoy menos necesita a Gallardo, teniendo en cuenta que se trajeron 2 laterales derechos en los últimos 2 mercados de pases. Y por último tenemos el caso de Guido Rodríguez, que es muy difícil que pueda venir en enero, pero a mitad del 2025, antes de que se juegue el Supermundial de Clubes de la FIFA, podría abrirse una posibilidad más que importante. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.